¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en Hace Tiempo y Allá Lejos, espacio donde la magia del pasado se hace presente por aquello de que recordar es vivir. En esta oportunidad, el programa estará dedicado a la masonería, una fraternidad muy antigua y universalmente reconocida, pero poco conocida en sus orígenes, en su trayectoria y sobre todo de cómo llegó a Venezuela, a Falcón y específicamente a Punto Fijo, donde esta sociedad echó raíces desde 1948. Pero dejemos a un miembro de esta logia, el profesor universitario y colega locutor Rafael Braca Tovar, quien nos relate este maravilloso trabajo que hoy les ofrecemos, queridos televidentes. La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fenómeno del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería, o más específicamente, del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y XVIII, la masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo para transmitir estos valores a su entorno. Conviene resaltar que nadie sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se inició la masonería. Lo que sí sabemos es que la historia de la masonería está íntimamente ligada a la historia de los constructores, arquitectos y albañiles de la antigüedad. Algunos autores sostienen que la masonería es una fraternidad milenaria. Cuando los masones alcanzamos el tercer grado, se nos dice que la masonería jugó un papel importante en la construcción del gran templo de Israel, a cargo del rey Salomón, Irán de Tiro e Hiram Aviv. Algunos documentos masónicos van más allá y la sitúan en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. Otros se han remontado a las caravanas de constructores bajo la tutela de los papas, y unos pocos la relacionan con los caballeros templarios o los rosacruces. Sin embargo, no es una religión, pero profesa respeto y tolerancia por ella. De cualquier forma, la masonería es una fraternidad antiquísima. Los primeros indicios de su existencia se remontan al siglo XIII, época en que algunos albañiles comenzaban a independizar sus gremios de la tutela de los benedictinos. Los nuevos gremios, algo así como los sindicatos de la actualidad, monopolizaban la construcción de las catedrales y los castillos, que a su vez eran los proyectos más lucrativos de la época. Para descansar se reunían en chozas o talleres llamados logias, en donde a su vez llevaban a cabo sus juntas y reuniones. Como era común en esos años, los gremios adoptaron ceremonias y rigurosos procesos de admisión y selección para proteger sus técnicas y conocimientos de albañilería y construcción del gótico. Asimismo, los conocimientos eran impartidos de acuerdo a su jerarquía en las obras, clasificando a los obreros en maestros, compañeros y aprendices. Dada su relación con la iglesia, basaron todas sus ceremonias en la Biblia, y dado que eran constructores, recurrían frecuentemente al único pasaje bíblico que detalla un proceso de construcción: la construcción del templo de Salomón. La fraternidad fue evolucionando con el paso del tiempo.
dado que las políticas y procesos de selección eran muy rigurosos y el nivel cultural de los miembros era alto en comparación con los estándares de aquella época. Pronto se convirtieron en el destino favorito de los intelectuales, los mismos que al pasar a formar parte de la masonería obtenían el respaldo de un grupo influyente en la comunidad y la tranquilidad de poder discutir cualquier tema sin miedo a filtraciones o represalias de las actividades civiles o religiosas debido al juramento de secrecía que se practicaba. Realmente, no hay una fecha exacta o definitiva, pues ha evolucionado a través de la historia, pero la masonería institucionalizada, basada en el simbolismo de los antiguos masones, se inicia con la Gran Logia de Londres, cuando las 4 logias londinenses decidieron unirse el 24 de junio de 1717. Estas 4 logias llevaban el nombre de las tabernas donde se reunían: el ganso y la parrilla, la corona, el manzano y la copa y las uvas. Es así como surge la Gran Logia Unida de Inglaterra de masones antiguos, libres y aceptados. Y desde entonces se recordó reconocer la Gran Logia Unida como autoridad rectora de la masonería mundial. Y es ella quien reconoce y da legalidad a las demás grandes logias del mundo. A partir de esa fecha, la fraternidad ha crecido de forma estandarizada. Las logias y grandes logias que siguen esos estándares se denominan regulares y son las únicas logias oficiales. De tal forma que en la actualidad se encuentra presente en casi todos los países del planeta Tierra y su lista de miembros abarca millones de personas que día a día se reúnen para ejercer su libertad de expresión, aprender y recabar fondos para la institución filantrópica más grande del mundo. Parte de nuestros orígenes se basan en los maestros constructores de las grandes catedrales medievales. Por eso utilizamos simbólicamente elementos como la escuadra, el compás, el nivel y la perpendicular, haciendo analogía con esos maestros constructores, quienes además utilizaban mucha matemática y geometría, que son parte de nuestra filosofía. Nosotros creemos que el origen de la creación está directamente relacionada con la matemática, la geometría y por supuesto con la filosofía. La masonería, institución fundada sobre los principios de la ley natural, lleva impreso un sello de antigüedad e irradia un espíritu de filosofía y de moral tan pura que le dan gran importancia social y le aseguran, además, el respeto y la veneración de todos los pueblos de la tierra. Su genio, que ha tenido siempre el instinto de lo verdadero, la elevó hasta el descubrimiento de la verdad y la condujo al reconocimiento de un ser supremo. La creencia en un Dios único, el amor a la humanidad y la fraternidad universal, que son las bases de su doctrina, han sido manantiales fecundos de sus beneficios para sus adeptos y para la sociedad donde estos forman parte. En sus templos se aprende a amar y respetar lo que la virtud y la sabiduría consagran. Espíritu de libertad y esencia del progreso, anatematiza el despotismo y lejos de pretender invadir y dominar, trabaja incesantemente para unir a la especie humana con los lazos del amor fraternal y para que se extiendan por todos los ámbitos de la tierra las corrientes de tolerancia y de dulce simpatía en que ella se inspira. Hablamos de una institución de fraternidad universal, esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, que programa la existencia de un principio creador bajo el nombre de gran arquitecto del universo y tiene por fundamentos la tolerancia mutua, el respeto de sí mismo, los demás y la libertad absoluta del pensamiento y de la conciencia. Tiene por objeto la investigación de la verdad, el estudio de la ciencia y la práctica de la virtud. Combate la ignorancia bajo todas sus formas y es una escuela mutua cuyo programa se reduce a obedecer las leyes de su país, a vivir con honor, a practicar la justicia, amar a sus semejantes y a trabajar sin descanso por el bien de la humanidad. Dentro de los grandes personajes que ha tenido la masonería, se pueden mencionar a Lafayette, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Wellington, Sir Winston Churchill, MacArthur, Mozart, Beethoven, Goethe, Voltaire, Walt Disney, Henry Ford, Washington, Jefferson, entre otros del ámbito filosófico, científico, político y literatos de la humanidad. Al hablar de Venezuela, podemos afirmar que la historia de nuestra independencia está íntimamente relacionada a la masonería.
Sus orígenes se remontan al año 1797, cuando al puerto de La Guaira llegaron 4 masones españoles de tendencia liberal que incorporaron a varios venezolanos a la actividad masónica, y luego, en 1798, se canaliza en Londres la Gran Revolución Americana, auspiciada por Francisco de Miranda y por las logias lautarianas, que realmente eran sociedades político-patrióticas donde muchos venezolanos se incorporaron luego a la actividad masónica. Más tarde, entre 1811 y 1818, nacen las primeras logias en Cumaná, Carúpano y Angostura. Por su parte, en Caracas, los estudios masónicos se iniciaron entre 1811 y 1815 con la Logia Colón. Luego, en 1821, aparece el Taller Unión y en Valencia se funda la Logia Concordia, ambas dependientes de la Gran Logia de Pensilvania. El 16 de mayo de 1824 se funda en Caracas la llamada Gran Logia de Colombia, siendo su gran maestro Diego Bautista Urbaneja, la cual el 24 de junio de 1838 modifica su nombre a Gran Logia de los Estados Unidos de Venezuela y finalmente en 1953 toma el actual nombre de Gran Logia de la República de Venezuela, hoy dirigida por el gran maestro Juan Jiménez Silva. Aunque desde el año 1856 la masonería se encontraba en tierras falconianas con la batuta del general Juan Crisóstomo Falcón y el doctor Juan de Dios Monzón, no es sino hasta el 23 de noviembre de 1948 cuando se realiza la primera tenida en el templo ubicado en el municipio Cariubana, a principios de la calle Garcés y que hoy lleva por nombre Logia Falcón 104, en Punto Fijo, Estado Falcón. Esta logia está integrada por 25 hombres de bien que procuran el desarrollo moral, intelectual, filosófico y acercamiento a un ser supremo, llevando como estandarte una praxis filantrópica que han extendido a la sociedad en general, mediante la cual se persigue crear conciencia a través del conocimiento, alejarse de los vicios, el fanatismo y la ignorancia como los principales enemigos de la humanidad. Casi a sus 70 años de presencia masónica en la península, seguimos creciendo y trabajando por lograr una sociedad más virtuosa, de conocimiento, de valores y donde se reconozca la magna presencia de un ser creador. Somos una institución nacida para combatir con las armas de la persuasión y con la fuerza moral del buen ejemplo todo lo que atente al progreso de la razón y al espíritu de la confraternidad universal. En esta fuerza moral, que solo se adquiere por la virtud, es la única que la opinión reconoce como legítima y que la conciencia de los pueblos consagra en el Código de las Naciones, considerándola como agente supremo del poder soberano, cifra la masonería su mayor gloria. Por esto, debemos definirla como la ciencia del progreso moral y resumir su acción social en estos 2 grandes atributos de la inteligencia, luz y verdad. El principio que da la vida mora en nosotros, es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve ni se le oye, pero lo percibe el hombre anheloso de conocer. Salud, fuerza y unión. Logia Falcón 104. Como han podido observar, hablar de la masonería es hablar de una preparación personal para el mejor desarrollo de la existencia. Preparación basada en 3 propósitos: creer, conocerse y amar a la humanidad. Elementos que han sido siempre la orientación de esta sociedad filantrópica universal, que ha dado sus frutos en Venezuela y desde luego en la Paraguaná de hoy, de ayer y en la de hace tiempo y allá lejos.